Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Hoy desde nuestro parque médico con estos lindos jardines, ubicado a media cuadra de la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas. Queremos cada día desarrollar temas de prevención y de educación. No pretendemos reemplazar una consulta médica, pero sí queremos que cada día ustedes se familiaricen más con el concepto de la medicina, hacer de la medicina algo más sencillo, más práctico, más humano. Y gracias a Telecafé y a la gran sintonía que tenemos, hacemos ese esfuerzo con todos los profesionales de la salud de desarrollar este espacio. Cada día con diferentes temas, gracias a esos correos electrónicos y preguntas que ustedes nos dejan. Y también quiero lograr para invitar a las personas que nos han preguntado acerca de los libros y de los productos en otras partes del territorio nacional, en Bucaramanga en Nueces y Semillas, en Cali en Droguerías Alonso, en Medellín en las tiendas naturistas Estar Bien que quedan en la Plaza Botero. En fin, ustedes pueden revisar la página www.doctorrojas.net. Allí encontrarán todos los diferentes puntos de venta en Colombia y muchos artículos, y además estos programas de televisión que quedan grabados, tanto en esta página como buscando en YouTube Jorge Enrique Rojas Quiseno, y podrán repasar todos estos programas de Conexión Vital. Hoy vamos a hacer un tema desde nuestro parque médico con ese equipo interdisciplinario de médicos que nos apoyan. Tiene que ver el trabajo que hay del ginecólogo y del patólogo. Dos personas fundamentales para hacer ese diagnóstico rápido, preventivo de la enfermedad ginecológica. Ustedes hablan o escuchan hablar mucho de los exámenes ginecológicos como la citología, que a mi concepto es un examen incompleto, porque le falta un examen importante como es la colposcopia, la ecografía transvaginal, todo esto en manos del ginecólogo. Acá nosotros venimos ofreciendo un paquete preventivo y nos hemos llevado unas sorpresas maravillosas cuando ustedes han entendido la importancia de hacer el examen completo. Citologías que salen negativas, les hacemos colposcopia y estamos encontrando permanentemente lesiones y cánceres. Por eso queremos que todos ustedes conozcan este tema en manos de estos dos especialistas. ¿Y por qué el patólogo? Porque ahí es donde continúa, ahí es donde está la persona que está detrás de cámara, que es ese médico especializado en patología que hace los estudios de las biopsias y nos hace un diagnóstico oportuno si hay o no un cáncer. Todo esto después de esta píldora de optimismo. Ya regresamos. Un matrimonio indisoluble. Apis mellífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Conexión Vital, hoy con un tema que es motivo de consulta permanente y tiene que ver con la enfermedad ginecológica. Para que el ginecólogo y su práctica médica tenga realmente un efecto positivo en el paciente, necesita del apoyo de otros profesionales, en este caso del patólogo. Hoy vamos a mencionar unos casos clínicos. Estamos en el consultorio del doctor Alejandro Mejía, situado a media cuadra de la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, donde hemos tratado de hacer un proceso de prevención y de educación a la comunidad con un examen integral ginecológico que es citología, colposcopia, ecografía transvaginal y cita con el ginecólogo. Y lo llamativo de este proceso preventivo son la cantidad de historias clínicas que nos hemos encontrado para bien de los pacientes. Con tristeza vemos como muchos nos llegan con citologías negativas, es decir, normales, y cuando se le hace el examen completo, colposcopia, ecografía, nos hemos llevado sorpresas muy grandes, porque finalmente nos llega un reporte final de un patólogo. El doctor José Luis Cardona de Asa es docente universitario, es patólogo y también hace parte de
el grupo de profesionales del parque médico y comentamos permanentemente casos clínicos de los cuales estaremos hablando en este programa, donde vemos lesiones que están pasando desapercibidas y que afortunadamente se han detectado precozmente para hacer un tratamiento efectivo, positivo para el paciente finalmente en toda esta historia. Yo quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. El día de hoy vamos a hablar un poco de todo ese trabajo interdisciplinario en el caso de la ginecología. Doctor Alejandro Mejía, muchas gracias y bienvenido a Conexión Vital. Sí, un muy buen día para los televidentes y bueno, acá muy bien acompañado el doctor Rojas, el doctor Cardona, y vamos a discutir entonces hoy unos casos muy interesantes que hemos encontrado en el transcurso del mes. Estamos viendo el trasfondo todos los equipos y yo sí quiero que nos comente el doctor José Luis Cardona por qué y qué es lo que estamos viendo y por qué es importante que no nos quedemos simplemente en un síntoma sin saber realmente qué es lo que está sucediendo en esa parte final del cuerpo que son nuestras células. Doctor José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor, de nuevo por su invitación. La relación entre la patología y la ginecología es probablemente una de las más exitosas relaciones que existen en la historia de la medicina. De hecho, el Papa Nicolau, que es la citología vaginal, fue descrita por un patólogo, el doctor Papa Nicolau, ese es su nombre, un doctor griego que va a ser 100 y pico de años, describió por primera vez una coloración especial que podía diagnosticar células precancerosas o cancerosas en el cervix, y allí empezó una estrecha relación con los ginecólogos desde ese entonces, que nos ha permitido tener en estos momentos equipos de diagnóstico como los que tenemos acá atrás nuestro, que conjuntamente con las biopsias que obtienen, en este caso el doctor Alejandro, nuestro ginecólogo, de todo tipo de mama, de cervix, de útero, de vagina, de vulva, etcétera, de cúpula vaginal, de ovario, como vamos a ver en algunos de los casos, nos han permitido en esa muy estrecha relación patólogo-ginecólogo llegar a no solamente diagnósticos precoces y diagnósticos que se llevan a cabo constantemente a diario en nuestros centros de diagnóstico, sino también tratamientos muy exitosos, porque no es solamente el tipo de célula o el tipo de neoplasia o el tipo de lesión inflamatoria o infecciosa que tenga el paciente, sino que a través de esos informes de patología se dirigen las terapias con exámenes complementarios que ya hemos descrito, como la inmunistoquímica, etcétera, se dirigen los tratamientos y a la vez se evalúan posteriormente mediante nuevas biopsias qué ha pasado con esos tratamientos. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer unos casos clínicos. Mientras estábamos grabando esta nota, yo decía, qué bueno uno poder tener la paciente y mostrar todo el proceso, pero sabemos que ya hay ciertas limitantes en las ediciones de estos programas con la parte ginecológica, pero finalmente les vamos a contar el caso clínico donde ustedes van a entender el por qué es importante la prevención ginecológica, porque el pudor y la pena está dejando tantas personas en los cementerios. Y hoy sí quiero alertar con este programa es que por favor olvidemos el tema del pudor, acudamos a las citas ginecológicas. Este programa es en representación de todos los ginecólogos del país, de todos los patólogos del país, para que ustedes busquen a estos profesionales en sus ciudades, pero no se queden esperando un milagrito. No, esperemos que se me quite el flujo, esperemos que se me quite ese sangrado. No, vamos a hacer consulta, vamos a ser serios, juiciosos, preventivos en el proceso de la enfermedad y vamos a iniciar con unos casos clínicos que yo quiero que sean comentados entre nuestros invitados el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de una paciente que tiene 42 años, consultó acá al Parque Médico para hacerse solamente una citología.
Obviamente cuando llegan se les propone hacerse el paquete médico, el paquete ginecológico, que tiene la colposcopia y tiene la ecografía transvaginal, y algunos, paquete más completo, también tiene examen de seno con ecografía de alta resolución. Esta paciente, doctor Cardona, se le hizo, pues en la enfermedad actual, solo refería dolor en la mama derecha, sin otros síntomas. Esta paciente se pasó a la citología. Vemos acá en la camilla, los pacientes se acuestan, colocan sus piernas acá, su cadera acá, y se coloca el espéculo. Colocamos el espéculo en la vagina. Colocamos el espéculo en la vagina, y luego de estar insertado el espéculo en la vagina, pues procedemos con esta cámara, que es de alta resolución, de un videocolposcopio, y posteriormente pasamos a observar en la pantalla todas las cualidades que tenga el cuello uterino sin tener que ingresar la cámara dentro de la vagina. Es un examen supremamente sencillo, se toman las muestras para la citología y en ese momento podemos hacer entonces la videocolposcopia, se aplica un poquito de ácido en la vagina, la molestia es mínima, pero podemos observar el cuello, que es del grosor del dedo mío, lo podemos ver del tamaño de la pantalla. Entonces eso nos facilita unos diagnósticos muy certeros, ¿sí? ¿Cómo se le realizó a esta paciente? En este caso la paciente salió totalmente normal, una paciente, vuelvo a repetir, de 42 años. Ya con la ecografía, doctor Cardona, si por favor me señala el transductor transvaginal, el larguito. Con ese transductor hicimos una observación, se coloca un gel, lleva un protector especial plástico y observamos entonces el útero y los ovarios. En esta paciente lo que encontramos fue una lesión sólida, una masa, ¿sí?, alrededor del ovario, una masa la cual medía 28 por 24 milímetros, ¿sí?, muy sólida, de aspecto muy sólido. La mayoría de las lesiones que uno encuentra en el ovario son de aspecto quístico, que tienen líquido, ¿sí? Pero en esta paciente el caso fue que se encontró muy sólida. En esta paciente se solicitó un marcador tumoral que se llama antígeno de cáncer de ovario, que es el CA125. En estas pacientes pues podemos tener múltiples hallazgos, ¿sí? Ya cuando vengan los exámenes, esta paciente lo más probable es que tenga que ir a cirugía. ¿Cómo sabemos, doctor, para que hagamos esto un poco más dinámico, que una mujer tiene miomas? Doctor Cardona. Básicamente la clínica de los miomas es muy específica, pero recordemos que aproximadamente el 30% de las mujeres por encima de 40 años pueden tener miomas. Los miomas son unos tumorcitos benignos que se producen en el útero, en la pared del útero. Es un tejido que se llama músculo liso, y los miomas no es más que un tumor benigno del músculo liso. Son la neoplasia más común en el útero desde el punto de vista benigno, y repito, son aproximadamente el 30% de las mujeres por encima de 30 a 40 años. La sintomatología puede ser mínima, es decir, simplemente algún dolor premenstrual. En algunas pacientes puede haber sangrado y en otras es asintomática, o sea que no puede no tener ningún síntoma. Yo sé, doctor Cardona, que a usted le llegan cantidad de úteros todos los días o procesos de miomectomías. También debe tener su mesa con muchos de estas muestras. ¿Qué le comentan? Porque usted le mandan un resumen de la historia. ¿Qué le comentan de estas piezas que le llegan, de estos úteros? La matriz que llaman las señoras. ¿Por qué las han sacado? ¿Cuál es como lo más frecuente que usted detecta de los ginecólogos? ¿Por qué han decidido hacer este tipo de cirugía? El dato clínico más común que encontramos es sangrado vaginal, que tiene básicamente tres tipos de presentación: o una menstruación muy abundante, una regla con mucho sangrado en mucha cantidad, o que dure más días de lo normal. Es decir, una paciente que sangraba normalmente 3 días, sangra 5, 6, 7 días, y si sangraba en pequeña cantidad, sangra muchas más veces. La otra manera de presentación es sangrado intermenstrual.
Es decir, en el medio de la menstruación, si la menstruación dura 26, 28 días, para que llegue el sangrado, en medio de ese ciclo, entre menstruación y menstruación, entre regla y regla, puede haber sangrados, que pueden ser desde pequeñas manchitas hasta un verdadero sangrado que necesite algún elemento que lo contenga. Esos dos son básicamente los tipos de presentación. Ahora, otro dato clínico importante en los miomas es el dolor. Algunos miomas de mayor tamaño pueden tener hemorragia dentro del mioma o pueden sufrir un cambio que en medicina se llama necrosar, es decir, que las células se mueran por el crecimiento porque no haya vasos que las nutran adecuadamente ese tumorcito y duelen. Esos son básicamente los dos datos más importantes. El otro, hemos tenido miomas de grandes tamaños, de 2, 3, 4 kilos, que hacen, por supuesto, ya una presentación como una masa que se palpa por debajo del ombligo y que también puede ser dolorosa. Ya para complementar este caso de la miomatosis, que podría ser una de las masas que está presentando esta señora, falta obviamente que vaya a quirófano y poderla extraer y ya tener un dato exacto de qué está sucediendo. Quiero hacer algunas apreciaciones con relación a los miomas, y es que muchas señoras tienen el concepto de que de pronto se les va a formar un cáncer, que va a haber alguna malignización de estos miomas. Los miomas no dan pie al cáncer, estas son células que no se malignizan. La posibilidad de tener un cáncer de las células del miometrio es altamente improbable. Hay casos, pero son muy, muy escasos. Entonces, en términos generales, los miomas no se malignizan. Lo otro, la utilización de los anticonceptivos en algún momento puede ser útil en estas pacientes, más que todo para controlar los sangrados, como decía el doctor Cardona, que es como el síntoma cardinal de estas pacientes, ¿sí? Y lo otro es que cuando llegan a la menopausia, muchas de estas lesiones tienden a regresar, tienden a hacerse más pequeñas. Y el último concepto con relación a esto, se lo voy a dejar al doctor Cardona, es que muchas señoras, cuando yo les detecto los miomas, me dicen, pero si en todas las citologías que yo me realicé no me detectaron los miomas, ¿por qué, doctor? ¿Por qué en las citologías no me detectaron los miomas? ¿Qué se les debe responder hasta las pacientes que tienen esa expectativa? La citología vaginal es, lo dije al principio de la presentación, es el método de búsqueda, de tamizaje de cáncer más importante que tenemos en la historia de la medicina y el más exitoso. De hecho, el premio Nobel de Medicina lo ganó el doctor Papanicolau precisamente por desarrollar un método que previno y previene aún, no existe un método mejor, la aparición o el diagnóstico del cáncer de cervix. Pero el cervix o cuello del útero tiene una presentación anatómica, es decir, está por debajo del útero, está en la parte externa del útero, y el útero donde se hacen los miomas está hacia la parte interna. Entonces no es probable, es decir, es totalmente improbable hacer un diagnóstico de un mioma en una citología. La citología, como su nombre lo indica, es la toma por un raspadito o por base líquida, que lo estamos haciendo con el doctor Alejandro ya hace un tiempo, con un líquido especial, específico, que se aplica y luego se vuelve a recuperar. Se llama citología en base líquida, o la citología tradicional exfoliativa, que es tomar muestras de células del exocervix, de la parte externa, y del endocervix, la parte que va hacia el útero. Se toman muestras, pero solo de allí. Solo son células localizadas las que se toman para poder hacer diagnóstico. Para eso están estos métodos complementarios, como es el ecógrafo que tenemos aquí atrás, con los transductores que tenemos allí. Mediante este método, con la ecografía, es el método probablemente más eficiente y más rendidor en costo-beneficio que existe para diagnosticar los miomas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos entonces otro caso muy interesante que ya lo hemos discutido ya en varias ocasiones. Una paciente de 63 años que nunca había tenido hijos. Consultó
ella ya había consultado su EPS, pero ella sintió que no le paraban bolas, como dicen, como lo expresan los mismos pacientes, que el paciente de pronto no le han colocado el suficiente cuidado. Entonces venía presentando sangrados escasos los últimos 6 meses. El médico general le había ordenado una citología y tenía pendiente una consulta con el ginecólogo, la cual se le demoraba 1 mes. Ella decidió, ella ve el programa de acá del Parque Médico, y decidió venirse a realizar un paquete ginecológico. Recuerdo que el paquete ginecológico tiene la citología, la ecografía transvaginal, la videocolposcopia, y hay uno que es más amplio, que tiene la ecografía de seno, que es el que nosotros más recomendamos, que tenga todos esos exámenes. Le realizamos la videocolposcopia, vuelvo y repito, volvimos, colocamos el espéculo en la vagina y hicimos el análisis con la cámara. Recuerdo que esto es una cámara que da una apreciación hasta 30 o 35 veces el tamaño normal del cuello. Se aplica un ácido y podemos detectar las infecciones del virus de papiloma humano, ¿sí?, o lesiones precancerosas de cuello uterino. En esta paciente ese examen salió totalmente normal, la videocolposcopia. También se tomó la muestra para la citología. Pero ya en el momento que hicimos, doctor Cardona, en el momento que hicimos el examen del útero con el ecógrafo, ¿sí?, que introducimos el transductor transvaginal, que vemos que es larguito, se introduce en la vagina y podemos hacer una apreciación muy cercana del útero, el endometrio y los ovarios. Entonces en esta paciente encontramos un útero de tamaño normal, ovarios pequeños normales para la edad, un endometrio irregular hiperecoico. Quiere decir que era muy blanco en la apreciación y medía 18 milímetros de grosor. Con estos hallazgos hicimos un diagnóstico de una hiperplasia versus un cáncer de endometrio, ¿sí? Comenzamos, se nos prendieron las alarmas pensando en un cáncer de endometrio. Hablamos con la paciente, le propusimos una biopsia del endometrio, se le aplicó un poco de anestesia local y procedimos sin mayor molestia a tomar esta biopsia. Esta biopsia se lleva a Formol y el mismo día se le envía al consultorio del doctor, al laboratorio del doctor José Luis Cardona, donde él hace todo el proceso y nos reporta un adenocarcinoma endometrio. Entonces yo quiero que el doctor Cardona nos dé algunas apreciaciones con relación a este caso y a los cánceres de endometrio. Miren ustedes la historia. Y por eso la importancia de realizar todo el paquete ginecológico, incluyendo las biopsias, porque muchas veces nos llega una paciente con una sintomatología de algo ginecológico y con el examen completo, como es la ecografía o el examen de mama o la citología vaginal, bajo colposcopia, siempre dirigida bajo colposcopia, se puede diferenciar y diagnosticar digamos con mucha certeza, con el ecógrafo, con el videocolposcopio y con la biopsia o la ultrasonografía de mama se puede llegar a un diagnóstico completo ginecológico como es en esta paciente. Entonces el doctor nos ha hablado de varios términos, el término hiperplasia endometrial, que es muy común y ustedes lo van a ver en muchos reportes de patología. Es un crecimiento acelerado, un crecimiento avanzado de las glándulas del endometrio, pero que no son cáncer. Es decir, las glándulas endometriales están recibiendo un estímulo hormonal mayor del que deben recibir, generalmente en la primera fase del ciclo menstrual, y se vuelven más grandes y más densas. Hay mayor población de células y mayor población de glándulas en el endometrio sin que sean neoplásicas. Pero en las hiperplasias hay varios tipos. Hay un tipo que se llama quístico o glándulo quístico y otro tipo que se llama adenomatoso. En el adenomatoso hay una variante que se llama atípica, se llama hiperplasia adenomatosa atípica. Y cuando ustedes tengan ese diagnóstico de hiperplasia adenomatosa típica, por favor vayan lo más pronto posible donde su ginecólogo para que evalúe la displasia y con ultrasonografía previa o posterior mire qué tipo de lesión puede haber, si hay pólipos o no, porque las hiperplasias atípicas
son lesiones precancerosas, es decir, que si no se tratan adecuadamente, las pacientes van a tener en un tiempo, 1, 2, 3, 4 años, un cáncer de endometrio. Ese es el caso de nuestra paciente. El adenocarcinoma endometrial es un cáncer, es un tumor maligno de las glándulas del endometrio. En general, es un tumor que si no se diagnostica a tiempo, su pronóstico es malo. Fortunosamente nuestra paciente se le diagnosticó a tiempo y el tratamiento posterior, que nos lo va a contar el doctor Alejandro que se hizo, siempre debe estar ligado a una biopsia y a una ecografía. Es decir, siempre debe estar el diagnóstico soportado por un ginecólogo, como lo tenemos acá en Parque Médico con el doctor Alejandro, que nos haga una biopsia, que nos haga una ecografía, que nos haga un legado de biopsia completo para poder evaluar adecuadamente esos tejidos. Una de las cosas que uno hace como crítica constructiva es que vemos pacientes esperando un resultado de un patólogo 3, 4 meses, que es tiempo perdido. Y para nosotros fue motivo de mucha alegría poder tener en nuestro equipo de profesionales un patólogo, porque si ustedes pueden tener un resultado en 2, 3, 4 días, a un estudio de inmunohistoquímica en corto tiempo, ¿quién se va a beneficiar? Porque es que entre más rápido se haga el diagnóstico, pues el tratamiento va a ser mejor, más rápido, y el pronóstico cambia totalmente. Entonces vamos en este programa a tratar de estar contando esos casos clínicos que puede ser el de ustedes. Que muchos de estos casos clínicos, porque tenemos cantidades, son pacientes que han visto este programa de televisión y tomaron la decisión de venir preventivamente. Sí, muchas hasta con citología negativa, es decir, que no tenían nada. Y ahora estamos cada día encontrando más patologías gracias al estudio del patólogo, gracias a un diagnóstico o a un estudio más amplio con los métodos que nos mostraba el doctor Alejandro Mejía, y eso es lo que queremos hoy con este espacio. Vamos a ir a este corte de comerciales, vamos a comentar otros casos clínicos y vamos a entender por qué yo insisto que una sola golondrina no hace verano, por qué necesitamos de más profesionales de la salud y por qué la automedicación es tan peligrosa. ¿Por qué esperar a ver qué pasa, o me voy a tomar una pastica o me voy a poner unos óvulos? Es tan peligroso. El organismo a uno le da síntomas y signos de alarma, un flujo, un sangrado, un dolor, tantas cosas. No nos podemos quedar esperando a ver qué pasa. Los invitamos para que ustedes acudan a sus profesionales. Y como digo, hoy, en representación de tantos ginecólogos del país, el doctor Alejandro, y de tantos patólogos, el doctor José Luis Cardona, para que ustedes no se queden esperando a ver qué pasa, para que exijan exámenes completos, para que ustedes acudan a sus consultas y eviten que ese síntoma que le está diciendo a usted algo no avance y termine en una enfermedad grave. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Hay un tema que tiene muy confundido a la comunidad y tiene que ver con el virus del papiloma humano. Entonces muchas dicen, es cáncer, me lo pegó fulano, y hay una cantidad de mitos alrededor del virus del papiloma humano. La pregunta es, ¿ustedes saben qué es el virus del papiloma humano? ¿En qué consiste? Yo creo que el doctor José Luis Cardona de ASA, patólogo, nos cuente en qué consiste, y ya el ginecólogo les va a contar casos clínicos, porque si bien es cierto, cada día encontramos más personas con virus del papiloma humano, tenemos que por lo menos saber más hasta qué punto esto puede terminar en una complicación o simplemente necesita de un tratamiento. Doctor José Luis. Qué tema tan importante acaba usted de tocar, doctor Jorge Enrique. El virus del papiloma humano también, al igual que lo dije antes con la citología, con el Papa Nicolau, es un hito en la historia de la medicina, porque es en realidad la primera vez que un virus como tal
se descubre que puede producir alteraciones neoplásicas tumorales en un tejido. Se había sospechado ya de otros virus en otros tejidos, pero es la primera vez en la historia de la medicina, en la larga historia de la medicina, que sabemos exactamente que un virus, vamos a hablar con el doctor, que en realidad son varios subtipos virales, varias presentaciones del mismo virus, que se llama el papiloma virus humano, que ese virus puede producir tumores no solamente en el cervix, sino que está relacionado con tumores en la boca, tumores en la piel, tumores en la región del ano, el recto y el ano, tumores en el tracto respiratorio superior, como en la nariz, en la laringe y aún en la tráquea, y en la piel también. El virus del papiloma se llama así porque produce unas lesiones que son como papilitas, como verrugas en la piel de los humanos. Yo creo que todos hemos tenido algún tipo de verruguita, hay unas planas, otras subiditas en nuestra piel, probablemente cuando niños. Esas son producidas por el papiloma, pero como dije al principio, existen muchos subtipos, van por encima de 100, y de esos la mayoría son benignos, pasan desapercibidos. Es una pequeña lesión que simplemente va a crecer, va a producir algún malestar, pero no va a pasar a ser tumor. Sin embargo, hay unos subtipos muy agresivos que producen tumores en el cervix uterino, como es el caso que tenemos acá con el doctor, que a diario diagnostica estas lesiones, en la boca y en la tráquea, sobre todo en niños pequeños que se han contaminado a través del canal del parto en el nacimiento. Tenemos ya casos incluso de muertes aquí en Pereira y en Manizales y Armenia y en nuestra región, de niños que han muerto por sobrecrecimiento de estas lesiones papilares en la laringe y en la tráquea. Entonces, el virus del papiloma humano, que repito tiene varios subtipos, uno de ellos oncológicos o que producen tumores malignos, es una neoplasia, es un virus muy común, un virus que a diario diagnosticamos con la citología que nos toma el doctor, con la base líquida que nos toma el doctor o con las biopsias que nos toma el doctor. Lo importante es que son asintomáticos, aunque son de transmisión sexual, no dan ningún síntoma. De hecho, la presencia histológica, o sea, como vemos los patólogos con el microscopio los cortes, se llama un condiloma plano, porque es planito, no da lesiones levantadas como las dan los otros papilomas o las otras verrugas. El doctor Alejandro nos contará cómo son las presentaciones y cómo tenemos que cuidarnos y cómo las mujeres tienen que acudir frecuentemente a su citología vaginal y cómo los hombres si encuentran alguna lesión en el pene, en la región perianal o en la boca que crezca inadecuadamente, porque hay algunos que pueden tener crecimiento inadecuado en el pene y producir cáncer de pene también, producir tumores de pene, los mismos tipos de papiloma que producen los cáncer de cervix en la mujer. Doctor, le cuento que el virus del papiloma humano ha sido siempre una preocupación total desde que incluso era médico general. Me preocupaba mucho las pacientes que salían con citologías normales o citologías inflamatorias y tres citologías inflamatorias y después le decían a la señora que tenía cáncer. Eso, cuando inicié el proceso de especialización, fue algo de lo que me impactó y me marcó prácticamente de por vida, de que llegaran señoras al hospital en Popayán con citologías inflamatorias y la última decía que lo que tenía era un cáncer, o en un examen clínico de un ginecólogo o un médico general habían encontrado una masa muy grande y era un cáncer. Desde eso me centré, estamos hablando desde el año 96, me centré en el estudio dirigido del cuello y yo dije, bueno, el doctor Papanicolau en los años 40 ingresó la técnica que usted describía perfectamente y ha servido muchísimo, pero estamos en el año 2000, en la época del año 2000, en este nuevo milenio, y obviamente tenemos que avanzar, y para eso tenemos unas herramientas que nos hacen procedimientos que no son invasivos,
que no son muy costosos y que los podemos realizar en los pacientes en el mismo instante que se hace la citología. Siempre me hice esa pregunta: si la paciente está acá acostada, yo le tengo el espéculo adentro de su vagina para tomar una muestra citológica, ¿por qué le vamos a negar una mirada con una cámara? ¿Por qué? O sea, ¿dónde están los costos? ¿Dónde está eso para yo negarle a una paciente de una vez, en ese instante? En medicina existen los momentos de oportunidad. Entonces, que la paciente consulte, que venga, digamos, hay pacientes muy juiciosos, pero hay pacientes que les cuesta mucho trabajo venir, vienen de pueblos, vienen del área rural, hoy viene a este examen. Lo más probable es que en 5 o 6 años no tenga la posibilidad de hacerse un examen de este tipo, de esta calidad. De pronto le hagan su citología normalita en su municipio, pero esta posibilidad no se puede dejar perder, y tener la cámara y aplicar el ácido me demora 20 a 30 segundos. No podemos dejar pasar ese momento de oportunidad. Voy a hacer énfasis en lo que acaba de decir el doctor Alejandro. Es definitivamente importante en medicina que hagamos uso de todos los adelantos tecnológicos, no solamente de imágenes, sino en las tinciones, etcétera, para poder llegar a un diagnóstico temprano, oportuno y certero. Lo que acaba de decir el doctor es importantísimo. Con esta pequeña camarita que se ve 30 veces y con 30 veces más del tamaño normal, y se ven incluso los tejidos y los vasos, más unos colorantes que el doctor usa, se puede diagnosticar con un porcentaje altísimo, casi del 100%, las lesiones que estén ocurriendo en el cervix, tanto en la parte externa, que se llama el cervix o el cuello del útero, como en la parte interna, que se llama el endocervix, que es la parte glandular. Eso es importantísimo, y no se puede dejar pasar esta oportunidad para decirle a nuestras pacientes, a todas las que nos están viendo, que acudan a que se haga un examen completo. Un examen completo es este. Un examen completo no es una toma de una citología, que se debe hacer, y no existe ningún método en el mundo que la supere, una buena citología, pero un examen completo implica todo esto. Y es importantísimo porque rápidamente se puede llegar a un diagnóstico, porque el doctor nos informa los signos de alarma que él encontró allí, o los signos que pueden ser de un diagnóstico de una lesión preneoplásica o antes del tumor, o ya una lesión neoplásica, para nosotros los patólogos correr y tener un diagnóstico en 1 o 2 días de lo que esté pasando, o en esa citología o en esa biopsia, y él, por supuesto, hacer un tratamiento rápido, un abordaje rápido con el diagnóstico que nosotros le damos. Sí, en este programa siempre estamos hablando de la citología, y no somos enemigos de la citología, por el contrario, somos muy amigos de la citología, pero somos más amigos todavía de asociar una serie de exámenes como la videocolposcopia en el diagnóstico preciso, como habla el doctor Cardona. Y antes quiero mencionar algunos datos numéricos antes de que leamos este caso clínico, que no se nos pase, y es que por cada 100 citologías en cualquier parte del mundo bien realizadas, detectamos 6 pacientes, o sea, con un examen muy sencillo, muy barato, que un espéculo y un aplicador y un bajalenguas, detectamos 6 pacientes que pueden tener riesgo y que están bajo la influencia 6-7%, de ahí no pasa. Pero cuando estamos asociando estos dos esquemas, más la experiencia y la sensibilidad que nos lleva con este examen, que llevamos mucho tiempo, llevo más de 12 años trabajando con esto, pues lo que decíamos, nos acercamos a un 95-98% de los casos. ¿Qué quiere decir? Que cuando 100 pacientes se hacen una citología, 12 pacientes van a recibir un examen normal de citología, cuando realmente este examen no es normal. Eso es lo que yo he encontrado en mi experiencia clínica, y esa es mi gran preocupación, y por eso la invitación a hacerse estos exámenes y este paquete ginecológico completo. Ahora paso, doctor, permítame un segundo, nos colocamos las gafas para leer este caso clínico. Es una paciente de 60 años, ¿sí? Una paciente que consulta, dice: doctor, yo vengo a hacerme los exámenes porque, como por control,
pero a mí me dijeron que ya no me tenía que hacer citologías en la EPS. La única molestia que me refirió es una resequedad vaginal. Luego me cuenta que le habían, a los 44 años, o sea, hace 16 años, le habían realizado una histerectomía abdominal. La paciente fue enfática en que no presentaba flujo, no presentaba sangrados y tampoco tenía unas molestias con las relaciones sexuales, aunque pues ya llevaba como 2 o 3 años que no las tenía, pero hasta el momento que las tuvo nunca tuvo ninguna molestia. Incluso lo dudó: doctor, ¿será que necesito hacerme la citología o será que solamente me hago la ecografía? Yo le dije a la señora: hagamos todo, aquí hay que hacer todo, lo más probable es que te salga normal, pero hay que hacer todo. Cuando la paso a la cámara, volvemos y repetimos, ¿cierto? Colocamos el espéculo dentro de la vagina, ¿sí? Con un poquito de gel para que no moleste, y luego colocamos la cámara. Me llevo la sorpresa de que la señora presentaba una placa, ¿cierto? Una placa blanca, o sea, todo el toda la cúpula vaginal se debe rosadita, pero en este caso se vio una placa muy blanca, como color nacarado. Inmediatamente le dije a la paciente: lo más probable, mira, le mostré en el video, eso es muy importante porque el paciente ve, no es que el médico solamente le cuenta, sino que la parte de la videocolposcopia ha sido muy importante, es porque el paciente ve la lesión, y el paciente que ve la lesión, ya hay estudios que lo confirman, que el paciente va a estar más juicioso en el tratamiento porque él vio la lesión y constantemente se va a estar acordando de la lesión que vio, de la placa blanca. Entonces le encontramos esa placa, una placa acetoblanca, y pues le recomendamos a la señora hacer una biopsia. Se colocó un poquito de anestesia, la molestia es mínima. Yo les digo que van a sentir como si les picara una hormiguita y que el resto no van a sentir mayor molestia, y pues con esto los pacientes la mayor de las veces se tranquilizan y pasamos con una pinza muy pequeña, tomamos una biopsia de 2 o 3 milímetros del tamaño de un arrocito prácticamente, le tomamos la biopsia, y esa biopsia inmediatamente se envía al laboratorio de patología con el doctor José Luis Cardona, uno de los mejores patólogos de acá del eje cafetero. Entonces, doctor, es un caso muy ilustrativo y es un caso pues que nos llamó mucho la atención. Quiero conocer su concepto con relación a él. Miren la importancia de un examen completo. Esta paciente se le había operado hacía 16 años su útero, es decir, se le había extraído su útero, le habían sacado la matriz, en otras palabras, en una cirugía hace 16 años. ¿Y qué quiere decir eso? Que no solamente la patología ginecológica está en el útero, o está en el cervix, o está en la matriz. También, como dije cuando empezamos a hablar de los virus del papiloma pueden estar en la vulva, es decir, en la parte externa de la vagina, en la vagina, incluso si la paciente ha sido operada y se le ha retirado el cervix, se le ha sido extraído el cervix. Y en la piel alrededor incluso de la vulva, en los labios mayores, labios menores, en el introito, son las palabras que usamos nosotros los médicos anatómicamente para definir estas áreas. Estas lesiones blancas, o que producen rascado, o que producen ardor en las relaciones sexuales, o que algunas veces son acartonadas, duras, como si fuera un cartón, y ustedes sientan que está cambiando la consistencia, o la forma, o el color, o el tamaño de una pequeña lesión que ustedes tengan en estas partes íntimas, es importantísimo diagnosticarlas como hicimos en este caso, porque el diagnóstico va desde una lesión displásica, o sea, ya una alteración en el crecimiento de esas células, la mayoría producido por el virus del papiloma, hasta una lesión neoplásica, que puede ser un cáncer también, parecido al que da en el cuello del útero, muy parecido, se llama lo mismo, un escamo celular, pero ya ubicado o en estas regiones externas de las partes íntimas, es decir, en la vulva, en la parte externa, o en la vagina, en el introito, en la parte donde empieza la vagina. Es importantísimo este caso clínico, recalco, porque tenemos que mirar, y eso lo hace muy bien el doctor con toda su tecnología, y
con toda su clínica y experiencia clínica, mirar muy bien en conjunto y de manera integral toda la vagina, la vulva, los labios mayores, menores, etcétera, porque allí estamos viendo con mucha frecuencia lesiones pretumorales producidas también por el papilomavirus y lesiones ya tipo cáncer producidas igualmente por este virus. Una de las cosas que llama la atención en la medicina preventiva, que es lo que estamos contándoles a ustedes que hacemos, pese a los casos clínicos que les ha mencionado el doctor Alejandro y el doctor José Luis, es que muchos de ustedes tienen el proceso y de pronto o no lo han diagnosticado porque no se hacen los exámenes completos, o simplemente ustedes no consultan. Y no queremos seguir contando casos clínicos, no queremos seguir llevando casos de patología a los libros de pacientes que fallecieron, porque la gente dirá, no, es que eso es de personas adultas. Y yo sí quiero que el doctor José Luis y el doctor Alejandro hablen un poco de la edad, porque esto no es de edad, esto ya en la ginecología la edad ya no existe, porque estamos viendo personas cada vez más jóvenes con este tipo de problemas. Este es un tópico supremamente importante, ya con todo lo que nos ha comentado el doctor Cardona con relación al virus de papiloma humano, estamos encontrando lesiones muy severas en pacientes demasiado jóvenes. La semana pasada tuvimos casi 3 casos de lesiones de alto grado en pacientes de 23 años. Entonces ya tenía miedo, cada paciente que dijera tengo 23 años, ya me daba miedo revisarla porque no sabía qué era lo que le iba a encontrar. No sé por qué todas cayeron ahí en los 23, debía haber hecho el chance con el 23 o algo, pero es por llamar la atención, que son las pacientes jóvenes, porque muchas piensan que esto es para la señora, no, esto es para la señora que está muy mayor, para los años dorados. Esto no es una enfermedad de los años dorados, esto es una enfermedad de mujeres jóvenes. De hecho, la mayoría de los cánceres microinvasores se detectan en pacientes a los 35 años. Y lo otro, doctor, antes de pasar el micrófono, es que hay un segundo pico. Y esto es en gran parte la culpa de los médicos a nivel mundial, ¿sí? Porque aparecen ciertas modas y se van aplicando. Y es que hay un segundo pico en este momento a nivel mundial de cáncer de cuello uterino a los 65 años. ¿Por qué? En gran parte, una parte es la manifestación del virus y otra parte es porque los médicos y las mismas pacientes bajaron la guardia haciéndose las citologías. Entonces ya tenemos un segundo pico, o sea, un nivel muy alto de cáncer de cuello uterino en mujeres de 35 y 65 años. Quiero conocer el concepto del doctor Cardona con relación a esto. Antes nosotros decíamos que en la biología de la aparición de estas lesiones perineoplásicas hasta un cáncer pasaban aproximadamente 10 años. Quedó totalmente desvirtuada esa afirmación, porque hay unos tipos de papiloma que son mucho más agresivos y esa tipificación, que incluso la podemos hacer nosotros ya acá, ubica básicamente 3-4 tipos de virus que producen lesiones tumorales invasivas en plazos breves entre 2 a 5 años. Es decir, que hemos tenido pacientes de 18 años que han empezado su relación sexual a los 13, 14 años y a los 18, 19 años ya tienen lesiones de alto grado que si no se tratan adecuadamente y no se diagnostican con el videocolposcopio, la citología tradicional o en base líquida y biopsias, esas pacientes a los 20, 22 años van a tener un carcinoma invasivo, o sea, un tumor invasivo del cervix. Entonces, la biología, la presentación de este virus es diferente de acuerdo a sus subtipos. Hay unos subtipos mucho más agresivos, como dijo el doctor, que llevan a pacientes jóvenes a presentar graves lesiones y que se asocian, por ejemplo, a mayor cantidad de compañeros sexuales, si la paciente fuma o no fuma, si consume algún tipo de hormona o no,
si hay de pronto en la familia algún antecedente de cáncer, etc. Para terminar, quiero hacer énfasis en esto. Toda mujer, ya no solamente, como decíamos antes, con vida sexual activa, sino desde el inicio de su vida sexual hasta su muerte, debe hacerse citología vaginal. El doctor ya explicó por qué, y yo voy a adicionar otro dato. Es que hay otro tumorcito que se llama el adenocarcinoma, que se hace arriba en las glándulas del cervix. El cervix tiene una partecita externa en el cuello, que es un epitelio que se llama escamoso, que produce el carcinoma escamocelular. Y más allá, llegando ya al útero, hay unas glandulitas que se llaman endocervicales que producen moco. El moco lo que hace es proteger y facilitar la subida de los espermatozoides hacia arriba, hacia el útero. Ese tejido de allí glandular también se vuelve tumoral, también se vuelve neoplásico y se vuelve tumoral por el mismo virus, por los mismos tipos de virus en la mayoría de las veces. Y estamos viendo pacientes muy jóvenes, 30, 35 años, 40 años, con adenocarcinomas, o sea, con tumores glandulares endocervicales que son muy agresivos y como están mucho más arriba, son de más difícil diagnóstico. Repito, por eso el examen completo, la colposcopia los detecta, la videocolposcopia con los colorantes que se usan acá detecta fácilmente esas lesiones endocervicales y son muy agresivas y es necesario estar muy atento a ellas. Esperamos que este recorrido de la patología ginecológica sea práctico para todos ustedes, que entiendan la importancia de la consulta. Quiero agradecerle al doctor Alejandro Mejía, al doctor José Luis Cardona y a todos ustedes por compartir este espacio. Recuerden que ustedes pueden tener mayores informes en nuestro parque médico a media cuadra de la Iglesia de la Pradera en el teléfono 330-3975 y el teléfono 330-7104. 330-7104. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, doctor José Luis, doctor Alejandro, y a todos ustedes, no olviden remisión de este espacio a las 12 de la noche. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.